a la sandía. Por eso no me gusta. ¿Sí? Bien. Estamos ya en la semana 5. Seguimos con esta cuestión y hoy avanzamos un poquito más en la unidad 1, mostrando todos estos rojos y avanzando con la idea de unidad funcional. La idea es, la vamos a ver desde la tipicidad de un adulto que ha logrado, puede ser cualquiera de todos ustedes, y que no tienen déficit ni compensaciones. Este concepto lo vamos a empezar a desandar como para empezar a construir, ¿sí? Esta tipicidad funcional. Recordemos entonces que las unidades funcionales es un modelo teórico que surge en determinado momento para darnos la posibilidad de entender la funcionalidad cerebral dentro de la conducta humana. Yo a través de una actividad determinada puedo decir cómo está funcionando el cerebro de esa persona que la está llevando adelante. Puedo descomponer. Esta teoría tuvo mucha resistencia porque viene de la línea filosófica del materialismo dialéctico y durante mucho tiempo ha sido sojuzgada desde ese lugar, de quienes eran los precursores, Pavlov, Luria y demás, Vygotsky, ¿sí? Que son todos rusos, para el que entienda alguna cuestión. Lo que nos dice es que los sistemas se organizan según la arquitectura de las neuronas que tienen en sí, según la funcionalidad de la información que procesan, y cómo se dispone la organización. En un cerebro sano, que no ha sufrido ninguna lesión, la organización sería más o menos como la vamos a ir viendo ahora. Y que cada neurona cuenta en sí la historia en virtud de que no actúa aisladamente, sino actúa coordinadamente con el resto de neuronas a través de enlaces, asociaciones, vinculaciones, en donde la información va siendo trasladada. Entonces tenemos dos miradas, una mirada como más anterior, que es las unidades funcionales son atención, memoria, nóseas, praxias, lenguaje y pensamiento, y una mirada que después simplifica Ascuaga con nóseas, praxias y lenguaje. De esto que surge que al solo exponernos a vivir y a interactuar con el medio, genera un aprendizaje, porque nuestro sistema biológico va a producir modificaciones en mi arquitectura cognitiva, en mi arquitectura funcional, que va a llevarme a determinados aprendizajes sin ningún tipo de voluntad. Ustedes están sentados acá pues están obligados. ¿Bien? Hay una voluntad para desarrollar este aprendizaje pedagógico, que es formal, que yo lo estructuro, lo ordeno, lo determino. En el caso de ustedes, ese aprendizaje es lo que se llama aprendizaje pedagógico, que ya vamos a ver. El aprendizaje fisiológico es el que ustedes se sientan a mirar su teléfono celular, que han cambiado de modelo y tiene otras aplicaciones, tiene otras vías de acceso, y desde el proceso intuitivo ustedes generan otros mecanismos conductuales para operarlo. ¿Se entiende? Quiere decir de que el aprendizaje fisiológico nos acompaña a lo largo de toda la vida y el aprendizaje pedagógico está sujeto a los espacios formales. Solamente al exponerse a procesos de alfabetización ordenada o formales, hablamos de pedagógico. Solamente por vivir generamos un aprendizaje fisiológico. ¿Sí? ¿Se comprende eso? En ese aprendizaje fisiológico hay estímulos nuevos que requieren que determinada organización cerebral lo procese. Entonces, cuando el estímulo es muy novedoso, se usan procesos que no están siempre dedicados a esa actividad. Es como si yo tuviera invitados en mi casa. Al tener invitados tengo que limpiar mi casa, tengo que preparar el menú, tengo que un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces tengo que hacer acciones extraordinarias que no es lo mismo que hago habitualmente cuando solamente almorzamos en la familia. Lo que no quiere decir es que yo no limpie, pero no pongo toda la actividad en juego. Genero acciones extraordinarias para el logro de esa actividad. ¿Se comprende el concepto? Bien. Esto es muy importante porque en un niño, que ya lo vamos a ver ahora,
esas conexiones, como todos los estímulos son nuevos, implican muchas conexiones, mucha actividad extraordinaria. El niño queda agotado en situaciones de sobrecarga de estimulación. Mientras que el adolescente comienza el proceso de poda y selección de cuáles son las conexiones que son más inteligentes, cuáles son las más económicas para la funcionalidad cognitiva, y termina llevando a que nosotros los adultos tenemos ya como muy aceitados los circuitos que procesamos. Si los adultos no nos exponemos a estímulos nuevos y aprendizajes nuevos, no variamos la calidad de procesamiento, no variamos la diversidad de procesamiento, ¿sí? En esa rigidez está la rigidez emocional, en donde yo no quiero tener experiencias nuevas, entonces me quedo con lo que tengo. Y en el caso de ustedes que se están exponiendo a la formación en carrera, implica que van a hacer conexiones nuevas que no tenían previamente. Por eso esta idea del inventario también genera estas sensaciones que han tenido de incomodidad. La tarea pone en juego otros mecanismos, ¿sí? Básicamente la idea de rutas, la idea de autopistas, la idea de caminos es lo que más fortalece la idea de sistemas funcionales. No hay lugares, hay conexiones, hay vinculaciones, hay enlaces, ¿sí? Para que ustedes se den una idea. Tenemos las 3 unidades funcionales y que algo hablé la semana pasada, y cuando yo al paciente le digo, o a un usuario, bueno, mira, vos vas a escuchar un sonido, que ustedes lo hicieron, y vas a levantar la mano cada vez que la escuches, ¿bien? Parece una tarea sencilla, y el paciente no lo lleva adelante. Entonces yo me tengo que empezar a preguntar, ¿no oyó el sonido? ¿No escuchó? ¿No le dio relevancia a lo que le dije como una orden y por eso no la llevó adelante? No la atendió, está distraído, se puso a pensar en otra cosa. Al quedarse en silencio no prestó atención y no lo reconoció que era un sonido distinto al entorno sonoro silencioso. No comprendió la consigna que le di. No puede ejecutarla. Todos esos no que yo encuentro son parte del proceso que yo interpreto que se lleva adelante a través de las unidades funcionales. Las unidades funcionales en este escalón de preguntas que yo me voy haciendo me terminan de vincular. Yo le di un estímulo, el otro no contestó. Tengo todo ese abanico de respuestas. ¿Cómo me doy cuenta hasta dónde llegó la información para entender dónde está el problema del paciente? Tengo que reconstruir desde la conducta hacia atrás del proceso, que es lo que vamos a ir viendo hoy, para entender cuál es la función que está molestando para que esa respuesta no se dé. ¿Se comprende? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¡Qué bárbaro! Bueno, lo primero que tenemos en cuenta es cuáles son las puertas de acceso al mundo. Estos dibujos de Prato para mí me parecen, de Frato, me parecen una lucidez. ¿Por qué? Porque en realidad el niño tiene un proceso de indiferenciación que ya pueden estar viendo en Psicología 2 y que el límite de ese proceso de indiferenciación de ingreso a relacionarse y a vivir el mundo es la piel o es los sentidos, ¿sí? Nosotros tenemos modalidades sensoriales que son una única puerta de acceso, ¿sí? Yo tengo una modalidad sensorial auditiva, unimodalidad sensorial visual, unimodalidad sensorial olfativa, ¿bien? Y después tengo como uniones en donde yo a ustedes las estoy escuchando que están en silencio, los estoy escuchando que están en silencio, y además los estoy viendo. Entonces ya hago una mirada en donde la información entra por vista y entra por oído. Yo cuando empiezo a preguntarme qué puede haber fallado, cuando yo, por ejemplo, le dije al paciente, vas a levantar la mano cada vez que escuche, puede haber fallado la información auditiva, o no me miro, o
Entonces tengo que empezar a reconstruir desde ese mismo momento para desandar qué es lo que falló en que la respuesta no se haya dado. ¿Bien? La modalidad sensorial, nosotros vamos a transitar durante gran parte de la materia este sistema de puerta roja, puerta roja, puerta roja, puerta roja. Significa que cuando yo ingreso a procesar un estímulo acústico con el sistema auditivo, hay un sistema de postas que va modulando, que va modelando, que va interviniendo en la construcción de que eso, como información acústica, se transforme en una información relevante. ¿Bien? Ese primer nivel tiene que ver con la sensorialidad, tiene que ver con estos sistemas que son como la base de una pirámide que vamos a ir viendo que construye toda nuestra existencia. Cada sensorialidad tiene su correspondencia, ¿sí? Y yo a su vez tengo un sistema polisensorial que es el del equilibrio. Yo tengo, además de la información visual que me está regulando el equilibrio, tengo información propioceptiva que me está contando cómo estoy parada, que si me estoy por caer, que si tengo que corregir la postura, que si estoy incómoda. Y tengo información en mis dos vestíbulos para garantizar el equilibrio, ¿sí? Se comprende, los otros son unisensoriales y este es polisistémico también. Ahora bien, en este proceso que estábamos hablando, Ascuaga nos propone una relación vincular entre cómo aprendemos desde la interacción, simplemente del vivir, ¿sí? Aprendemos de la sensorialidad que tenemos, que tiene que ver con estas puertas, pero también esa sensorialidad al procesarse y al vivir en una comunidad, terminamos de armar funciones cognitivas, que van a ser esas funciones cerebrales superiores, y que Ascuaga las descompone en lo indispensable que se lleva adelante a través del aprendizaje fisiológico. Recordemos, aprendizaje fisiológico y el aprendizaje pedagógico. En ese momento Ascuaga lo relacionaba con la escuela, hoy tenemos que pensar que el aprendizaje pedagógico es mucho más grande. El aprendizaje pedagógico tiene sistematicidad, esto que estamos armando todos los días, darles un poquito y vincularlos con lo anterior. Tiene objetivos. Mi pretensión es que ustedes logren procesar la información auditiva y vestibular sin perder de vista la fonoaudiológica completa. Tiene didáctica, ustedes van atravesando distintos escenarios para lograr el aprendizaje ubicuo que estamos buscando y está planificado. Nosotros tenemos las 24 semanas previstas para que ustedes transiten, ¿sí? Mientras que el aprendizaje fisiológico, vamos a suponer, uno de ustedes vive en una montaña. Esa persona tiene costumbres motrices diferentes al que vive en llanura. ¿Alguno de ustedes vive cerca del tren, como hablábamos los otros días? Bueno, hay como un entorno que no toma en cuenta la aparición de lo que ya se sabe que es parte del entorno sonoro. Mientras que si yo voy a la casa de una persona que vive cerca de la vía y pasa el tren, para mí va a ser novedoso y por lo tanto va a ser relevante. ¿Bien? Ascuaga menciona que para este aprendizaje fisiológico yo necesito tres cuestiones. Una actividad nerviosa superior que va a estar involucrada en toda la corteza cerebral, en los dos hemisferios, y como ya hemos visto, en los dos hemisferios de frente, entre los hemisferios y demás. Y esa actividad nerviosa tiene como dos comandantes. Uno que es el excitatorio y otro que es el inhibitorio. ¿Bien? Si yo tengo un cerebro que procesa inhibitoriamente, la información no transita dentro del sistema. Entonces yo necesito solidariamente que tanto la excitación como la inhibición dejen pasar alguna información para que la información progrese y los aprendizajes se sustancien. Right. Lo otro que tiene que ver es que hay dispositivos que Ascuaga los menciona como un conjunto de mecanismos neurofisiológicos que nos preparan para el aprendizaje. Uno de ellos es la atención.
Fíjense que Luria la pone a la atención como una función cerebral superior. Ascuaga la toma como un dispositivo básico del aprendizaje. Ya vamos a ubicarla para ver las diferencias y correlaciones. ¿Bien? La atención como tal es realmente yo puedo tener los sistemas sensoriales abiertos, pero la atención cerrada y yo no me doy cuenta que hubo un sonido que puede haberse disparado. Por ejemplo, ¿no escuchaste que la alarma del auto está sonando en la calle? No, no me di cuenta. Y eso no quiere decir de que yo no lo haya oído, pero no entró dentro, no perforó el proceso atencional para que yo dijera, mira, está sonando la alarma. ¿Se comprende eso? El otro aspecto tiene que ver con la sensopercepción. Yo tengo que tener las ventanas y las puertas abiertas para que la información ingrese y pueda ser procesada. El otro elemento sumamente importante es la habituación. La habituación, dice ser, es el mecanismo por el cual yo, al reconocer que una señal permanece constante, la dejo de percibir. Pueden ser los ruidos de las luces, puede ser el ruido del aire acondicionado. Ya pertenece al entorno, lo dejo de relevar. Necesitamos permanentemente de sistemas que trabajen apagando la estimulación para que yo pueda jerarquizar, por ejemplo, la voz de la profe. ¿Se entiende el concepto? La motivación es endógena y es de uno. Yo no los puedo motivar a ustedes. No puedo entrar a ustedes y decirles, sientan el placer de aprender audición y equilibrio. Disfruten aprender audición y equilibrio. Porque no se puede desde ese lugar. Entonces, en ese lugar, la motivación es un elemento que es precursor de a qué estímulos le voy a dar relevancia, y eso tiene vinculación con esta cosa del valor que yo les decía los otros días y que tiene que ver con el sentido. ¿Bien? Va a haber una valía que yo voy a apostar para determinados estímulos, jerarquizarlos y otros depreciarlos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene aprendizaje en la música o tiene aprendizaje en el canto, están fascinados con la materia de Fonación 1, mientras que el resto de materias no las desprecian, pero sí las deprecian, le bajan el precio, porque tienen esa motivación, ese plus, digamos. Después que una materia, como les ha pasado a otros, los apasionó de determinada manera, ustedes empiezan a jerarquizar, no, pero esta materia también me gusta, ¿sí? Porque básicamente la fonoaudiología es la mamá de todas estas materias. Y lo último es la memorización. Es la memoria a corto plazo. Es lo que acaba de ocurrir. ¿Qué dije hace un rato? Ustedes pueden recuperar porque están atendiendo muy bien, están escuchando muy bien, están súper motivados, están con muy buena habituación y entonces pueden recuperar algo que hace un rato o esta mañana ha sucedido. ¿Bien? Porque esa información queda en un lugarcito que se llama memoria a corto plazo. Todo esto me va a dar lugar, según la postura de Ascuaga, para que yo geste y desarrolle dentro de mi actividad cerebral funciones cognitivas como las nocias, que ahí está puesto con E, pero en otros lugares está puesto con I, nocias, praxias y lenguaje. ¿Bien? Entramos a las unidades ya. Unidad 1. Tenemos 3 fuentes de activación. La unidad 1 tiene que ver con la sustancia reticular y fíjense, tiene una actividad endógena dentro del sistema que irradia a todos los lóbulos del cerebro. Tenemos una primera fuente que tiene que ver con los procesos metabólicos. En muchos lugares se habla de homeostasis. Si yo tengo un paciente con fiebre, fallas clínicas muy importantes, por ejemplo, un paciente diabético o no se me ocurre otro cuadro clínico. Ese paciente va a tener su cuerpo y todo su sistema funcional cuidando la emergencia funcional biológica predominantemente. Por lo tanto, si yo le doy una tarea como resuelve el algoritmo de no sé qué, el teorema de Tales,
esa persona va a encontrar más dificultad que si tuviera la homeostasis, su equilibrio biológico disponible. ¿Bien? Por eso no hace falta que vengan enfermos, porque no sirve la clase en esas condiciones. Y yo tampoco le puedo dar. La otra fuente tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las puertas que activan esa atención? Si yo viviera sin esas puertas abiertas, por ejemplo, si no oyera, no viera, esas puertas estarían cerradas y por lo tanto esa información no me activaría. ¿Qué me activaría? Que me toquen, el cambio de temperatura, sería un elemento de modificación que a mí me despertaría la atención, por ejemplo, para irradiar toda la actividad cognitiva del cerebro. ¿Se comprende el concepto? Sí, muy fácil. Bien. ¿Han estudiado mucho? ¿Lo vieron en algún lado? Todo esto que les estoy diciendo, algo. Esto lo vio la clase pasada, sí. Una parte, sí. Sí. No, pero me sorprende porque me encaja, yo no sé si estoy muy lego. Estoy haciendo clases muy lego. Sí. Quería preguntar si tipo, la vida 1 se centra más que nada en como la atención que nosotros tenemos que poner en los estímulos. Como que el primer paso, digamos. La atención es, a la puerta abierta que tienen los sentidos, tiene que haber una función que le permite ingresar a corteza. Y esa función es una puerta giratoria que tiene la actividad de la sustancia reticular, tanto para arriba como para abajo. ¿Por qué? Porque si suena, hay un sonido acá y yo tengo que hacer esto para mirarlo, tiene que haber un mecanismo por el cual se ponga en marcha una acción motriz que lo lleve adelante. ¿Comprende? Entonces, no es solamente de ingreso, sino también de salida. ¿Bien? Por eso la tercera unidad tiene que ver con la conducta programada. La conducta programada es, yo tengo que ser capaz de orientar mi conducta al interés que, por ejemplo, ese estímulo evoco o provoco. ¿Sí? En todo esto, Don Ascuaga nos propone dos cuestiones. No hay una sola atención. Ustedes están desarrollando más o menos una atención sostenida, vamos a suponer en las que están en versión remota, están escuchando la clase y suena el timbre de la casa y es el sodero. Eso es porque a mí me falta soda en mi casa. Entonces, hay un proceso en donde la atención tónica, la atención sostenida, se interrumpe y hay una atención fásica que se desencadena. Bien, entonces tenemos dos atenciones de base. Yo necesito un mecanismo de sostenimiento excitatorio para esta atención, que esté permanentemente vigilando que ustedes estén atendiendo, permitiéndoles esa opción. Se inhibe cuando aparece un estímulo que genera disrupción, se inhibe esa atención y genera una atención enfocada que es la atención fásica. Fásica implicaría fase. ¿Sí? ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que yo puedo atender, concentrarme como están ustedes, revertir la atención con atención fásica y volver a concentrarme después. Se fue el sodero y yo volví. ¿Comprenden el concepto? Va a haber un desarrollo, ¿sí? ¿Profe? Sí, Alda. Uy, perdón, junto. No sé quién habló. Sí, Aldana, ¿levantaste la mano? No, no levantaste la mano. Uy, perdón. Sí, creo que le interrumpí, profe, justo. Quería preguntarle si podía explicar de nuevo la tensión tónica. Bien. La tensión tónica es la capacidad que tenemos para que un estímulo, vamos a suponer que yo estoy hablando así y les entusiasmo, vamos a suponer que estoy con picos acústicos que ustedes con mucha entonación, con mucho despliegue, bien. Parecería que es más fácil atender algo que genera tanto pedido energético de ustedes, ¿sí? Y vamos a suponer que yo cambio, porque yo estoy cansada y comienzo a decir,
Básicamente empiezo a hacer monótona mi voz, a perder estos picos acústicos que ayudaban a que ustedes atendieran. Esa voz monótona, ustedes necesitan no solamente atenderla, sino tienen que poder concentrarse por más que se degrade el estímulo que es mi voz. Por más que yo le pierda atributos, ustedes tienen que, no, yo la tengo que escuchar a esta señora, bueno, quiero escuchar de nuevo la clase, porque después grabada es insufrible, así que quiero atenderla ahora. ¿Bien? Entonces, yo tengo que lograr esta tensión tónica, desarrollarla para que el estímulo ingrese y ustedes no se distraigan. No, ella se levantó, no, él se está haciendo mate, no, la profe se corrió de silla, no, se está apagando la computadora. Todos esos estímulos ustedes los mandan a la habituación y solamente sostienen el tono. El tono es, voy a elegir como jerarquía la voz del profe, nada más. Y algo voy a desvariar con lo visual que ella ofrece, nada más. Si yo acá pusiera mucho texto, a ustedes les entraría la pugna interna, el conflicto interno, de qué tienen que hacer. ¿Tengo que leer lo que ella puso en la diapositiva o tengo que hablar, tengo que escucharla hablar? Porque parece que no lee ella lo que está en la diapositiva. Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Las que están viendo la diapositiva van a decir, interrumpo lo que ella está diciendo y lo mando a un segundo plano. Yo la sigo escuchando que sí, que lata, pero no sé qué está diciendo. Y le doy jerarquía a lo que estoy viendo y leo lo que está escrito en la diapositiva. Entonces, lo que le están dando jerarquía es a la atención visual para llevar adelante el proceso de lectura. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenemos conflictos así, en donde dos estímulos pugnan en desarrollar, siempre hay una interrupción. Por eso se dice que el multitasking no existe. Yo, para desarrollar muchas actividades, pongo en marcha el sistema desde la base del sistema y tengo que frenar ese sistema que active con esa atención, con ese tono, con esa concentración, y después al cambiar de actividad, porque estoy llevando adelante varias actividades, varias ventanas abiertas en Windows, termino llevando adelante siempre desde el inicio hacia la azotea, que tiene que ver con la actividad cognitiva, todo el tiempo el sistema, con lo cual quedamos más cansados. Eso nos pasó mucho en pandemia. ¿Se comprende ahí mejor? Ahí Aldana pone en el chat que dice, fásica es tener una atención concentrada o entendí mal. No, justamente la fásica es revertir la atención y llevar adelante, digamos, que la tónica deje de estar y que es solamente una fase. ¿Sí? ¿Se comprende? Por ejemplo, ya va a salir esto, pero bueno, lo voy a decir. Los niños con problemas atencionales es porque tienen una tónica mala y una fásica desbordante. Todos los estímulos son de la misma jerarquía. ¿Bien? En cambio, cuando yo desarrollo una atención tónica, concentro, me distraigo y vuelvo a la tarea, esa actividad atencional se transforma en una función cerebral superior porque puede llevar adelante el resto de funciones cognitivas. Por eso Luria la ponía como una función cerebral superior. Esto que dice puede sostenerse a entornos y señales diversas sin apoyo. Es decir, yo puedo llegar a escuchar el podcast de esta clase solamente con lo auditivo e ir estructurando la información e ir aprendiéndola. La experiencia de hacer una inmersión neurosensorial y polisensorial implica, no, ella se acomodó, ella se chocó la silla, todo eso ancla. Vieron que hay veces que uno puede reconstruir lugares y decir, los otros días me dijiste eso cuando íbamos cruzando la plazoleta de, bueno, ¿por qué? Porque anclamos neurosensorialmente la información a determinados espacios o a determinados entornos que nos ayudan a sostener esa información. Por eso cuando uno les dice, ¿por qué leer en voz baja para estudiar? Es malo, porque lo haces en un lugar en donde no generas involucrar otros procesos cognitivos y por lo tanto el aprendizaje se vuelve efímero, ¿sí? Se vuelve superfluo, se vuelve inestable. En cambio, si yo esta misma clase la voy dando en mi casa antes de venir a dárselas a ustedes,
la vuelvo a mirar, la digo en voz alta, bueno, termina de hacerme una compañía, con lo cual yo misma me escucho y estructuro mi comportamiento en base a lo que yo voy ordenando. ¿Se entiende? ¿Ahí quedó claro entonces o no? Lo fásico entonces no es lo tónico. La concentración es tono, es sostener cómo tira un elástico. Lo fásico implicaría soltar el elástico. ¿Sí? Es que, bueno, la atención se disperse a donde debe ser. ¿Sí? Si yo encuentro una persona que a todos los estímulos le llaman la atención, yo observo que eso es fásico y disperso. No hay concentración. No hay enfoque de la atención. ¿Bien? Bien. O el poco foco que tenía en esa atención se termina perdiendo porque cualquier otro estímulo que se presente, así sea totalmente irrelevante, termina haciendo que el paciente pierda el foco en la atención que estaban, por ejemplo, jugando a algo. Bueno, se prende la luz, escucha un ruido, pasa un avión, Sí. listo, lo perdiste. Sí. Esto que está contándole Vicky se relaciona en que ya desde la unidad, ¿estamos en recreo? Bueno, termino con unidad 1. Ya desde la unidad 1, los sistemas sensoriales están trabajando con los sistemas corticales. Entonces hablamos de que va a haber una actividad top-down, es decir, de abajo hacia arriba, y bottom-up, de arriba hacia abajo. A mí, la corteza cerebral me está diciendo que su frontal, los alumnos que tengo acá adelante, los otros me los imagino, los está obligando a decir, no, la tengo que atender porque es de verdad, es insufrible después escuchar el audio, entonces prefiero prestarle atención ahora y los veo anotar. ¿Por qué? Porque hay un ordenamiento del prefrontal que les está diciendo, enfoca la atención a lo que está diciendo, no te distraigas. ¿Bien? Es esa voz mala que tenemos que nos dice que nos tenemos que portar bien. Bien, bueno, esa es la actividad del prefrontal que ya lo vamos a ver. Entonces siempre tenemos acciones que son sensoriales, pero también son corticales que están vinculadas, ¿sí? Especialmente en un adulto. Esperamos eso que sea. Cuando desarrollamos atención sensorial con determinada valía, con determinado sentido para uno, hay personas que son auditivas para aprender, hay personas que son visuales para aprender, hay personas que son táctiles o sinestésicas para aprender. Entonces, hay acciones que a nosotros nos cuentan que esa atención se ve favorecida si yo a eso le pongo determinada sensorialidad en jerarquía. ¿Bien? Entonces, vemos que hay momentos, si yo no respeto los tiempos atencionales, en que la atención comienza a disminuir. Y opera un sistema inhibitorio de esa actividad nerviosa superior que tiñe las posibilidades de seguir prestando tono, concentración y enfoque a lo que me interesa darle jerarquía, y aparece lo que se llama la fatigabilidad. La fatigabilidad no es fatiga. La fatigabilidad es una actividad nerviosa que predomina una acción inhibitoria que hace que yo la siga escuchando a esta señora. Pero ya hace rato que le dejé de prestar atención y no sé qué está diciendo. Y ahí me digo a mí mismo, bueno, total queda grabado. Entonces, a ese nivel tengo que entender que la fatigabilidad es algo que yo tengo que saber detectar. A veces es que la persona baje los ojos a media asta, a veces es que la mirada del otro se dispare hacia un foco diferente, a veces es que de golpe ustedes se pongan a dibujar en el margen un montón de florcitas y qué sé yo, y que ustedes dicen, sí, yo la estoy escuchando, pero no sé qué está diciendo y no me voy a quedar con nada de esa información. Todo, y esta es una ley para el fonoaudiólogo, todo lo que se hace con un paciente en fatigabilidad no se estructura de la manera en que uno lo prevé. Si yo
a un paciente que me está mostrando signos de fatigabilidad, lo sigo exponiendo a los mismos sistemas, no aprende nada fisiológicamente. Lo que yo hago terapéuticamente es intervenir en ese aprendizaje fisiológico para modificar algunas cuestiones estratégicamente. ¿Se entiende el concepto? Cuando ese paciente a los 10 minutos, porque estoy trabajando con un sistema que a él lo agota, está fatigado, ese paciente se desorganiza la conducta y desorganizo el sistema que estoy supuestamente terapéuticamente trabajando. ¿Se entiende el concepto? Pensemos, yo estoy entrando a su cerebro con determinadas cuestiones, sabiendo esta situación de la actividad cognitiva y del sistema funcional, y todo lo que yo hago en indicios de fatigabilidad desorganiza, no organiza nada. ¿Bien? En el adulto mayor, yo la otra vez jugaba con un adulto mayor y le pedía que ordenáramos las cartas. Ustedes saben que esto es mi compañero de fiesta. Entonces tenía que ordenar por palos. Simple, muy simple. Para una persona adulta, con muy buena actividad cognitiva, con un lenguaje estructurado muy bueno, daba como que no iba a tener problemas. Pero estaba con una falla renal en el momento que hacemos el trabajo. Entonces, la primera fuente, esa primera unidad, ya me estaba molestando el trabajo. Bueno, empezamos a trabajar y yo quería ver en qué momento aparecía esa fatigabilidad. Empezamos a jugar y llegó un momento que no sabía en dónde poner, porque había perdido la consigna que tenía que llevar adelante para desarrollar la tarea. Y no era una persona que disminuyó sus capacidades cognitivas, era su atención preservándolo porque su homeostasis no estaba en condiciones. ¿Queda claro? Bien. Vamos a... Hay una... ¿Sí? ¿Puede Sí. ser que las personas que tengan TDA tengan atención básica? No es tan así, pero sí podemos decir que para nosotros modularmente tienen que ver con eso. Predomina esa atención fásica versus no hay atención tónica. Si yo no tengo jerarquía en la atención fásica y en la atención tónica y no tengo segregados en qué momentos puede actuar cada uno, no puedo desarrollar ni estructurar aprendizajes. ¿Sí? ¿Mm? Sí, bruja. Con la ansiedad de fatigabilidad, ¿cómo se puede volver a recuperar esa atención? O sea, con estos tiempos que mencionó o con el momento de una nueva actividad o algo así. Bien, perfecto, eso es terapéutico 100%. Yo cuando detecto que un paciente en un sistema está procesando con fatigabilidad, cambio la actividad para activar otros sistemas. Por eso los signos de fatigabilidad se pueden dar en una persona sana como en una persona que ha tuvido una lesión. Ha tuvido, chica, una lesión cerebral. Entonces, lo que yo tengo que ver es, puedo estar haciendo cualquier actividad. Por ejemplo, hacer un estudio audiológico. Entonces lo tengo el paciente en silencio. Estoy trabajando su dificultad de prestar atención a un sonido pequeñito. Tiene que hacer un montón de esfuerzo. Y en un momento ya se pone a jugar. Bueno, basta, no puedo seguir la audiometría. Bueno, mamá, te lo vas a llevar, nos vamos a ver la semana que viene y vamos a continuar. O, mamá, llevarlo a tomar una gaseosa y que vuelva dentro de un rato y trabajamos un ratito más. En realidad tiene que ver con el respeto al otro, porque vuelvo a decir, todo lo que yo hago terapéuticamente o diagnóstico, puedo lastimar al otro en esos procesos. ¿Sí? Vamos a cortar acá y vamos, ¿hay preguntas que quieren hacer antes de pasar a este proceso? Sí, profe, yo Sí, bruja, dime. no me quedó claro lo de top down y bottom up. Bien, perfecto. Yo sé que los sistemas no se ensamblan para articular respuestas y conductas. Entonces, actividades que son propias o funcionales del tronco cerebral superior y de los sistemas sensoriales van a necesitar el control, por ejemplo, de la zona frontal del cerebro para regular, no, mira, atendela porque si no, no se puede con ella. Si no escuchas lo que ella está diciendo, no solamente lo oís, sino lo escuchas lo que está diciendo. Si no registras y anotas, aunque no entiendas lo que ella está diciendo, digamos,
yo enfoco y le digo a la atención qué atender. ¿Se comprende? No. Más o menos. No termino de entenderlo, creo. Bueno, yo necesito que haya actividades de ingreso de información de abajo hacia arriba, que puede ser un sonido que se transforma en una información. Pero para terminar de procesar esa información, necesito que de arriba a abajo también haya de corteza una actividad que lo encauce. Entonces, no podemos decir que la información solamente ingresa para nosotros, sino también hay una estructuración a qué atendemos, cómo segregamos la información, de qué manera la jerarquizamos, y eso no viene de abajo hacia arriba, viene de arriba hacia abajo. Ahora sí, profe. Claro. ¿Sería ¿Sí? como simultáneo? Casi en simultáneo. Nosotros lo vamos a descomponer secuencialmente, pero se da prácticamente en simultáneo. Las diferencias de tiempo son nanosegundos. No lo podemos medir incluso. No, que como sinónimo de aferente y esperente, ¿no? Había algo que decía, no hay un sonido, cómo reacciona, si es un sonido de peligro, etcétera, etcétera. ¿Cómo procesamos esa información? La idea es que no actuamos, por eso este tema yo no sé si lo hablé con ustedes de la hipersensibilidad sensorial de los del autismo, de los TGD, para nosotros es tan importante, porque si yo entiendo que eso no tiene jerarquía,